El día de hoy, 9 de diciembre del año 2020, reunidos en esta sala número 4 del Juzgado de Control de la Región 9 de Centro Tabasco para llevar a cabo la continuación de la audiencia inicial en su fase de vinculación a proceso en la carpeta administrativa número 845-2020, iniciada por el hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar en agravio de la víctima. La audiencia la preside el juez de control, licenciado. Bien, se identifican los comparecientes, fiscal. Señoría, buenos días a todos los presentes. Por parte de la Fiscalía comparece con datos ya proporcionados a la investigación del juzgado de campaña. Buenos días, ciudadano juez. Se identifica un registro ya plenamente aportados en la administración de este tribunal y estoy asesor jurídico particular de la ofendida. ¿Me acompaña? Buenos días, mi señoría. Soy la víctima. Bien, señora, los derechos que en la audiencia precedente se le hicieron saber siguen vigentes. ¿Por parte de la defensa? Buenos días, señoría. Comparece el licenciado Jesús Miguel Baiza Vidal en calidad de defensor particular con número de cédula profesional 11225293 y con número de registro en esta región 16. Señoría, si bien es cierto, en la audiencia pasada no acredité mi personalidad como licenciado en Derecho, en este momento tengo a bien a correrle traslado previo con apoyo del auxiliar de la sala, mi cédula profesional, así como también mi acta de titulación que se concatena con una identificación para corroborar mi identidad como licenciado en Derecho. Señoría, comparece el licenciado Ricardo Pérez Ontiveros con número de cédula profesional 7284-147, con número de registro de control 1166, en calidad de defensor particular del investigador. ¿Me acompaña? Bien, señor, los derechos que ya se le hicieron saber en la audiencia precedente siguen vigentes para esta. Acredita su personalidad el licenciado Jesús Miguel Baeza Vidal precisamente con la cédula profesional con folio 11225293, que es expedida por la Dirección General de Profesiones. Bien, en donde lo habilita precisamente para ejercer la licenciatura en Derecho. Se le tiene por reconocida también la personalidad. Pregunta el señor, en la audiencia precedente el señor lo nombró también como su defensor. ¿Insiste en ese nombramiento? Sí. Bien, entonces, ¿protesta el cargo, licenciado? Acepto y protesto el cargo conferido, señoría. Bien, se le tiene por ansubiendo él mismo. Pregunto a la defensa si hay alguna prueba que ofertar. Sí, señoría, si bien es cierto, para efectos de logística en la audiencia, señoría, antes de entrar de lleno con fundamento en el artículo 97 y 264, quisiera abrir una incidencia sobre nulidad de prueba, si es posible. Gracias, señoría. Señoría, de la verbalización y justificación que hizo el Ministerio Público para sustentar su vinculación a proceso, señoría, se advierte que dentro de su teoría del caso y justificación de datos de prueba, esta defensa advirtió que hay una franca violación al derecho fundamental consistente a la inviolabilidad de las comunicaciones, que se encuentra protegido por el artículo 16 constitucional. Señoría, se afirma lo anterior, señoría, porque cuando se vaya a aportar archivos, audios, videos y demás medios electrónicos, para que haya una condición de licitud en esa investigación de carácter penal, la Fiscalía debe aportar una justificación y una autorización, así como también que dentro de esa autorización la haya dado uno de los intervenientes que propiamente estuvieron en el proceso comunicativo y que produjo ese elemento electrónico digital. En ese sentido, señorías, se aprecia que la comparecencia de 28 de febrero de 2020 realizada por la víctima señala dentro de su declaración que su hermana, a través del número presentó el audio del cual ya escuchamos el contenido en la pasada audiencia y que a través del oficio
287/2020, la Fiscalía solicita al titular de delitos informáticos que extraiga dicho audio del teléfono de la víctima. Pero hay que tomar en cuenta, señora, ¿Qué que dato de prueba el que está tildando de nulo? sí, el oficio, la extracción, Ok. la extracción. Pero hay que tomar en cuenta que del informe de informática policial en materia cibernética o informática, con número 720 de 2020, de 23 de marzo de 2020, se aprecia que de donde se extrae el audio es de un contacto que se tiene agregado como... Ahora, señoría, El contacto. el contacto. Ahora, es evidente, señoría, que todos escuchamos la audiencia pasada que en el audio, bueno, en su transcripción que hace la policía informática, señala, pues, que si bien es cierto, existe una probabilidad que pues, puede resultar ser mi representado, pero hay que tomar en cuenta que esa transcripción va dirigido a una señora, a una persona de nombre que pues se entiende por lógica y por un aspecto racional que pues es una mujer, que en caso contrario pues no es el contacto o la persona que se le extrajo ese audio. Ahora bien, señoría, hay que tomar en cuenta que la Fiscalía en ningún momento también, ni siquiera el asesor jurídico particular, justificó, no nos ha dicho cómo ese contacto cómo llegó a él ese audio, o si hubo algún intermediario que le diera ese elemento electrónico. Y, señoría, si bien es cierto, el audio se da por una conversación que pues hasta cierto punto es legal, esta defensa recalca que la nulidad no se plantea por la conversación de WhatsApp, sino que el audio en sí es materia de una nulidad y que, señoría, bajo un aspecto de acto reflejo y con base a la teoría del fruto envenenado, pues, señoría, también existe o está afectado del vicio el informe de policía cibernética. Ahora, bajo una técnica de investigación, pues la Fiscalía, al momento de que la víctima declaró eso, que tiene un audio, pues debió solicitarlo al juez especializado en técnicas de investigación de intervención de comunicaciones. Hay que tomar en cuenta, señoría, un momento. Hay que tomar en cuenta que el artículo 295 del Código Nacional de Procedimientos Penales es muy claro en señalar que aparte de la intervención de comunicaciones que ya como partes en el proceso penal conocemos cómo es en sí la técnica, hay que tomar en cuenta que también, y menciona el artículo 291, también se requerirá autorización judicial en los casos de extracción de información, la cual consiste en la obtención de comunicaciones privadas, datos de identificación de las comunicaciones, así como la información, documentos, archivos de texto, audio, imagen o video. Ahora bien, ¿Qué precepto señala usted? el artículo 295 del Código Nacional. Bien, adelante. Un momento, señoría. Ahora bien, señoría, esto no se encuentra aislado, ya que cobra aplicación la tesis aislada realizada por la primera sala en materia constitucional penal con número de identificación 2013-199 y que señala de rubro comunicaciones privadas el hecho de que uno de los participantes dé su consentimiento para que un tercero pueda conocer su contenido no implica una transgresión al derecho fundamental a su inviolabilidad. Y pues le resalto lo que esta defensa considera idóneo al debate en cuestión. Menciona esta tesis que es por ello que el levantamiento del secreto de las comunicaciones privadas por uno de los sujetos integrantes del proceso de comunicante implica que su contenido puede emplearlo al tercero ajeno ante el cual se reveló dicha comunicación, no obstante que sea autoridad o particular, y consecuentemente que pueda utilizarla como medio probatorio en juicio. Ahora bien, señoría, recalco esta solicitud y tomando en cuenta que la nulidad se da a través de la solicitud que hizo el fiscal de extracción de la conversación, que ni siquiera es ajeno o ni siquiera bajo un aspecto racional de la transcripción se advierte que haya participación en esa comunicación, pues resulta idóneo pues su nulidad y en consecuencia pues también resulta nulo también el tema de
el informe informático de policía cibernética. ¿Sería cuánto? Fiscal. Sí, señoría, escuchando lo que ha manifestado la defensa, evidentemente esta fiscalía no comparte, secretario, en virtud que primeramente he de manifestar que la fiscalía es una institución de buena fe y recibe las querellas o denuncias que de manera espontánea refieran las víctimas, y es de manifestar que sí en la comparecencia que hace la víctima de fecha 28 de febrero del año 2020 advierte la existencia de un audio en la cual efectivamente refiere a su hermana de nombre y el número que ha señalado la defensa. Sin embargo, señoría, también cabe mencionar, aun cuando en ese momento no fue verbalizado por esta defensa, pero al hacer mención, esta fiscalía, y al hacer mención la defensa de dicha incidencia, de manifestarle que también en ese momento la víctima fue asistida por el psicólogo victimal, quien emite también un documento en folio 43, con el cual cuenta la defensa, donde refiere que la víctima se encontraba en un momento de shock en ese momento, debido a las complicaciones, problemas que tiene, y que pudiera ser, señoría, que en ese momento ella haya variado ese número, pero efectivamente al momento que hace ella o presenta el teléfono, y esto lo hace de buena fe porque no está variando su información, ella refiere que existe un audio y ese audio refiere el perito que proviene del número que ya fue señalado en el momento que hice la imputación, señoría, y que verbaliza datos de pruebas y refiere cuál es el número. Sin embargo, el tema toral aquí, y que lo que menciona la defensa, que dicho extracción fue hecha de manera ilegítima, es de manifestarle primero que no se refiere a un delito diverso. Está relacionado con el mismo delito que fue verbalizado por la víctima en el mismo hecho de la denuncia que hizo el 28 de febrero. Y, sin embargo, menciona la defensa que esta fue obtenida de manera ilegal, es de manifestar que en esa contestación que hace la defensa, el perito, él refiere que es importante mencionar que se anexa la autorización de inspección y extracción de comunicaciones de la señora, marcado como anexo 1. La extracción se hace del teléfono de la señora, no se hace de otro teléfono, se hace del teléfono de la señora. Y en el anexo, como anexo 1, en la foja 108, 109, ahí el perito incluye dicha autorización, que refiere a autorización de inspección y extracción de comunicaciones. Por lo tanto, señoría, no es ilegal la extracción que ha hecho la defensa, que ha manifestado la defensa. Bien, entiendo que este argumento de la defensa, para ser más concreto, va en el sentido de que no es la comunicación directamente con la señora, que es la que lleva el teléfono celular y de la cual se hace la extracción, sino que debió haber sido con la autorización del número telefónico o en dado caso del número telefónico de la hermana de la víctima. Él es el que le reenvía porque la hermana de la víctima le reenvía, es el mensaje que presenta a la víctima, que así lo refiere. Es cierto que en la entrevista que hace el día 28 de febrero no lo refiere así, refiere otro número, pero la situación que yo expongo aquí es la situación en que se encontraba la víctima también en ese momento, que pudiera ser, señoría, y no es subjetivo decirlo, puesto que hay la emisión de un psicólogo victimal donde ella le encuentra en esa situación psicológica. Sí, correcto. ¿Sí? Eso lo he entendido. A ver, defensa, acláreme para ser más concreto. Su inconformidad va en el sentido, bien, no es la autoridad competente ante que se debió haber ha hecho la solicitud para la extracción ante una autoridad competente conforme al artículo 291 y 295 del Código Nacional, además de que la extracción se hace de un dispositivo móvil de una persona que no tiene que ver en la comunicación de forma directa. ¿Es así? Así es, señoría, y nada más para precisarle a la Fiscalía, hay que tomar en cuenta, señoría, que la comparecencia que hace la víctima es un número que inicia. Tomamos en cuenta el informe. ¿Qué número es de? Es de, pues, la víctima menciona que es de su hermana. Indica nuevamente. Es
y menciona a la víctima que es un número con LADA de... Y ese número es de la hermana. Ajá, ahora, nada más para precisarle a la fiscalía, hay que tomar en cuenta que la extracción del audio se realiza por un número, el cual menciono, que es el... Ahora, si bien es cierto, es un tema ya de vinculación y de valoración probatoria, ni siquiera la víctima presentó el verdad, o sea, pues ahí le está faltando al deber de probidad a la víctima en, pues, extraer o presentar el número que mencionó en su entrevista. Ahora, independientemente si es muy clara la transcripción que ni siquiera la hermana de la víctima y este tal pues interviene en el proceso comunicativo. Nunca escuchamos si la fiscalía solicitó informes sobre esta tal señora, porque ni siquiera son parte en esto. La que hace el proceso comunicativo con probablemente mi representado es esta señora, y ni siquiera es la señora que podría entrar en debate, pero pues es muy evidente que no son parte de ese proceso comunicativo, que resulta ser la excepción a la regla para que no se solicite la autorización judicial ante el juez especializado en técnicas de investigación. Bien, fiscal. Sí, su señoría, no, insisto, no comparto la apreciación de la defensa en virtud de que dicha extracción se hace del teléfono de la víctima, ella me refiere. Y sí, efectivamente, la fiscalía en un momento fue omiso porque no, bajo el principio de lealtad, señaló desde que verbalizar los datos de pruebas, el número telefónico no alude la defensa donde se extrajo dicha comunicación y es el teléfono o el audio que la víctima presentó ante periciales y es donde extraen esa comunicación. De este número. Se advierte que en un momento la víctima está falseando información, que está obrando de mala fe, pues ella presenta el número desde donde ella refiere que recibió ese mensaje. Bien, de este número recibe el mensaje que corresponde, pero la extracción es del número telefónico de la víctima. De la víctima, del con terminación. Señoría, es correcto. Es correcto. Adelante. ¿Es cuánto? Asesor. Sí. Gracias, ciudadano juez. Pues solicito a su señoría que no se declare procedente la incidencia que hace valer o que pretende valer la defensa. Pues hemos escuchado, incluso en la audiencia anterior, el fiscal verbalizó ese dato de prueba y manifestó que incluso quien autorizó, porque aquí está en la carpeta, para que se extrayera todo lo que ahí se asentó por el perito cibernético, ella dio su consentimiento. Y si bien es cierto que por ahí hay una controversia en cuanto al número de dónde provenía dicho texto, no menos cierto es que sí guarda estrictamente relación con la denuncia que formuló mi representada por los hechos que aquí se están ventilando. Entonces, su señoría, lejos de asistirle la razón a la defensa, no es así, está debidamente documentado, el fiscal dentro de sus facultades tiene esa encomienda, tiene ese deber de aportar todos los datos de prueba, reproducirlo una vez que tenga en su poder, tal a como aconteció. Por lo tanto, su señoría, pido que no sea procedente la solicitud de la defensa. ¿Es cuanto? ¿Algo más, defensa? Señoría, solo recalco, es importante precisar que la nulidad no se plantea en cuanto a la conversación que tuvo con la víctima. Ella puede presentar las conversaciones que ella quiera, los audios que ella quiera, pero tiene que ser muy claro y es evidente de que tiene que haber una convalidación legal cuando se presenten audios, que ella sea la que haya intervenido en el proceso comunicativo. Y es muy evidente, y señala a la fiscalía que si bien es cierto, pudo haber estado en un estado de shock. Sonia,
los datos que son violatorios de derechos humanos no se convalidan independientemente de la situación emocional en la que haya estado la víctima. Yo recalco que pues esa extracción pues es nula y en consecuencia pues el informe en materia de informática pues también lo es porque se afecta de ese vicio. Asimismo, y cito, la transcripción del audio menciona buenas tardes, menciona a la víctima que el audio lo presentó una tal y que lo extrajo posteriormente una persona de y que en la misma informe en materia de informático se aprecia que hay una foto de ese contacto de tal que pues corresponden a los rasgos físicos de una persona del sexo masculino. Es muy claro que el audio se hace mediante una persona del sexo femenino. Y recalco, señoría, solicito que se declare de nulo ese dato de prueba y en consecuencia el informe en materia de informática. ¿Sería cuánto? Señoría, si me permite, pues, bueno, lo que refiere al numeral 295, conocimiento de un delito diverso, si en la práctica de una intervención de comunicaciones privadas se tuviera conocimiento de la comisión de un delito diverso, en este caso, señoría, nos referimos al mismo delito, a la misma situación que ha referido la víctima. No se ha variado información, no se extrajo de otro teléfono, el teléfono que la víctima presentó y donde ella señaló que recibió el audio, para que sea materia de valoración al momento que su señoría resuelva. ¿Es cuánto? ¿Algo más, asesor? Pues, en lo dicho, su señoría, pues, evidentemente no hay una nulidad, al contrario, que subsista ese dato de prueba, porque, pues, es un dato que se adquirió legalmente, contrario a lo que se adolece el defensor. Es todo, sí. Bien, se resuelve al respecto, cierto, el artículo 97 establece en su primer párrafo que cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será nulo y no podrá ser saneado ni convalidado y su nulidad deberá ser declarada de oficio por el órgano jurisdiccional al momento de advertirlo a petición de cualquiera de parte en cualquier momento. En esa tesitura, el diverso 264 establece lo siguiente. Se considera prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenidos con violación de los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o de nulidad. Las partes harán valer la nulidad del medio de prueba a cualquier etapa del proceso y el juez o tribunal deberá pronunciarse al respecto. Se ha pronunciado en ese sentido la defensa de que no la nulidad que peticiona no se base al contenido que hay en la conversación que ha señalado el fiscal del Ministerio Público al momento de verbalizar la extracción de audio que nos ocupa, sino precisamente que no se hizo la solicitud correspondiente a la autoridad competente en su momento, máxime de que tampoco, si bien es cierto, la única excepción es de que puede violentarse, por decirlo así, o bien no se puede estimar violentado el derecho de inviolabilidad de las comunicaciones cuando la información es directamente proporcionada por uno de los que intervienen en la comunicación. En el caso concreto, considero le asiste la razón a la defensa, pues de la verbalización que realizara la Fiscalía en su momento del informe que dio lugar a la extracción del audio, que nos ocupa, suscrita por el ingeniero de la Unidad de Investigaciones de Delitos Informáticos, se desprende que efectivamente incluso el contenido que las manifestaciones que se contienen en la misma dirigida a una persona de nombre y quien pone a disposición el dispositivo móvil para los efectos de que más bien se analizara el audio y se hiciera la extracción correspondiente, resulta ser una persona de nombre, es decir, de una persona totalmente diversa a... Y también señala el fiscal del Ministerio Público de que la extracción es directamente se hace de del dispositivo móvil que pone a disposición la señora. Sin embargo, se desprende del propio contenido de dicha conversación que verbalizó en la audiencia precedente de forma textual el fiscal del Ministerio Público, que la conversación que tiene una persona que tampoco se ha determinado o se podrá acreditar hasta estos momentos con los datos de prueba que sea el señor que haya tenido una conversación con una persona de nombre. Es decir, se advierte que está indeterminada la primera persona
No se proporciona incluso el número telefónico del cual proviene ese mensaje que en un primer momento refiere haber recibido a su número telefónico. No se señala, no se tiene la certeza que provenga de un número o dispositivo telefónico que esté a cargo de... sin embargo, efectivamente, como refiere la defensa, del contenido de dicha conversación se desprende de que no interviene precisamente en la misma quien ha facilitado o exhibido el dispositivo en concreto para que se obtenga la extracción que verbalizó en su momento el fiscal del Ministerio Público. Por lo que en esta tesitura considero, pues, además no se han cumplido las exigencias que se contienen en el numeral 291, 295 y demás del Código Adjetivo de la materia en vigor. Por lo que, en efecto, se declara la nulidad de este dato de prueba de extracción de audio que fuera verbalizado en la audiencia precedente por parte del fiscal del Ministerio Público y que tiene como finalidad acreditar un hecho de los 4 que verbalizó en su formulación de imputación.